Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast Habla Pablo, el podcast de todos en su sección Historias para no dormir. Y hoy la verdad, como bien decía Walter hace un momento, fuera del aire, estamos entrando a otras ligas. Está con nosotros una persona importantísima, pienso yo, en el Perú la vez pasada. Lo vi en una conferencia, en un fórum que organizó el ya mentado tantas veces doctor Choi aquí en el podcast. Él es un doctor hipnoterapista, tiene muchísimo conocimiento acerca de la hipnoterapia, acerca de cómo la hipnoterapia lo ha sumergido en el mundo paranormal, cómo ha ido conociendo, le escuchaba yo, conocer razas, conocer personas que han sido implantadas, personas que son puestas, o quizás nosotros mismos también, como si fuéramos un rebaño, se nos consume la energía. Es una galaxia de conocimiento lo que vamos a tener hoy. Es un placer para nosotros, para Walter, para mí. Carlos Andrés lamentablemente no pudo estar, un saludo para él. Es un real placer para nosotros tener una persona tan importante en este podcast. Ustedes, queridos oyentes, saben que nosotros le tenemos mucho cariño a Historias para no dormir, y la verdad no pensé que eh, este 2021 iba a empezar así, pero empezó muy bien con esta entrevista que le tenemos al gran doctor Jean Paul Prado. Bienvenido, doctor Prado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a la entrevista. Gracias, Pablo. Gracias, Walter, por la invitación. De verdad, un honor estar con ustedes. Y como ya lo hablábamos detrás de cámaras, detrás de bambalinas, como dirían en el teatro, ya hablamos de lo importante que son estos espacios que permiten a las personas conocer un poquito más de este tema. Bueno, para los que no conocen un poquito quién soy, yo soy Jean Paul Prado, soy hipnoterapeuta, ya tengo 16 años en esta materia, soy especialista en hipnosis ericksoniana, hipnosis clásica, hipnosis aureliana, hipnosis regresiva. Tengo bastantes certificaciones y aplicaciones de diferentes técnicas para abordar directamente lo que son temas emocionales, psicosomáticos y somatizaciones, ¿no? O sea, mi especialización es trabajar con la mente del ser humano, entender la mente del ser humano y cómo las emociones finalmente tienen un origen en nuestro pasado, en nuestro presente, tienen un origen emocionante. Ese es mi trabajo, el trabajo al que me dedico ya, como repito, hace bastante tiempo, bastantes años. A través de este proceso, pues, he descubierto algunas cosas que definitivamente, como cualquier ser humano, primero sorprendido, en otra parte crítico completamente, orientado a creer que todo lo que el paciente explicaba tenía que ver única y específicamente con su imaginación, ¿no? Con temas completamente imaginativos, creación de la mente, pero en el pasar del tiempo y la experiencia es donde uno se encuentra cara a cara con situaciones que ya no tienen ninguna explicación, que tiene una especie de patrón, una similitud en diferentes personas, y es ahí donde no queda más que creer, ¿sí? O sea, no queda otra alternativa que comenzar a atar cabos y decir, ajá, aquí hay algo. Entonces ahí es donde uno comienza a investigar, a buscar libros, a ver si hay referentes, si hay otras personas que se dediquen a lo mismo. Ahí es donde entramos, digamos, donde entro, en realidad, porque ya expresándome directamente sobre mi persona, entro a grupos de hipnoterapeutas de diferentes partes del mundo a conocer otras personas que se dedican a esto y veo que es algo convencional, algo normal, algo que todos los terapeutas conocen. O sea, yo era el que estaba dudando, pero al final hay un montón de gente que ya ha hecho investigaciones sobre el tema. Corrado Malanga, por ejemplo, Carolero Grifasi, que se dedica única y específicamente a trabajar con abducidos, el doctor, ¿cómo se llama? Doctor famoso podólogo que empezó a hacer investigaciones con los implantes que encontraban dentro de los cuerpos humanos. Lear, bueno, hay un montón de personas que han investigado al respecto y que sinceramente tratando de entenderla o atar cabos sueltos con respecto a la información que me llegaba, es donde comienzo a entrar cada vez más profundo, a interesarme, a hacer preguntas ya en las sesiones, a averiguar si había algún tipo de manipulación del ser humano, y ahí es donde se abre completamente pues toda esta información que hoy les voy a compartir en base a las preguntas que ustedes tengan, ¿no? Genial, genial, doctor. Walter, no sé si tú estás igual que emocionado que yo por todo lo que se viene en esta entrevista. Sí, definitivamente muy ansioso, esperando el día para estar aquí con el doctor y poder sacarle provecho al 1000% a sus conocimientos y vivencias.
No, doctor, a mí me gustaría hacerle una primera pregunta, tal vez es, ¿cómo que usted llega a este mundo bueno, creo que es una rama de la psicología, todo el tema de la hipnosis, y más aún llegar a la hipnoterapia, que por lo que entiendo es sanar, curar heridas del pasado, de repente, ¿no? O de repente algún tipo de, ¿cómo le puedo decir? De una ¿Mal dolencia. recuerdo? Sí, tal vez, ¿no? Una experiencia, Emociones, emociones. dolencias, traumas. Exacto, ¿no? ¿Cómo usted se inicia Así es. en este campo? Bueno, es un caso bastante curioso, ¿sí? Ah, desde muy pequeño a mí me gusta leer, de verdad. Mi padre, mi tío, que son dos personas importantes en mi vida, me inculcaron el gusto por la lectura, ¿no? Entonces, en uno de mis afanes por buscar libros de cualquier índole, yo entré en un establecimiento en la ciudad de Arequipa, en Perú. Entré a un lugar donde vendían libros antiguos, ¿sí? Libros viejos, ¿no? Con sus pastas así, con hojas amarillas, ya polilladas, ¿no? Yo encontré un libro que tenía como título La tragedia de Frida y Morphy, que después de muchos años, ¿sí? Porque ese era, digamos, como inició toda mi historia a los 13 años de edad. Entonces, he buscado ese libro y hace poco he conseguido un duplicado, una réplica de ese libro y lo tengo, ¿no? Y para mí lo tengo ahí en un altar porque es como empezó toda la historia, ¿no? Entonces, cuando yo compré ese libro que decía La tragedia de Frida y Morphy, yo creí que era un libro de tragedia, pues no, una novela, ¿no? Una novela trágica. Entonces, cuando comencé a leer el libro, se hablaba de una hipnosis regresiva a vidas pasadas de una persona dentro del libro, ¿no? Entonces, me pareció fantástico, ¿no? Que hablaran de vidas pasadas, de la reencarnación, de un proceso que se llamaba hipnosis. Le dije a mi padre, papá, qué excelente el autor, qué tal imaginación para haber creado una historia tan fantástica, le digo, ¿no? ¿De qué hablan? Le digo, habla de la reencarnación, de la hipnosis, todo. A ver, préstamelo. Y comenzó a ojearlo, ¿no? Dijo, eso no es una historia X, eso es un hecho real. ¿Cómo que un hecho real? Le digo yo. Sí, están hablando de la hipnosis y de las regresiones. Obviamente para un niño de 13 años que le hablen de una reencarnación, de una regresión, de que tenemos vidas pasadas, pues como si fuese un shock en mi cabeza, ¿no? Una explosión cerebral, o sea, comprender algo que recién estaba empezando a entender que era la vida y que te comiencen a hablar de vidas pasadas, fue para mí un sulmenazo, ¿no? Y quedé paralizado. Entonces empezó mi búsqueda a partir de esos 13 años, comencé a buscar otros libros que tuviesen que ver con el tema de la hipnosis. Y a partir de los 13 años comencé a llenar toda mi cabeza de información. El segundo libro que leí, si mal no recuerdo, fue el de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, que es un libro también de referencia para las personas que quieren dedicarse a la hipnosis. Entonces comencé a entender que la hipnosis no solamente se aplicaba para hacer este tipo de regresiones, sino también se aplicaba para sanar problemas emocionales. A los 17 años, leyendo un script de un libro que conseguí también por ahí, ahorita no recuerdo el nombre, leí un script para quitarle una migraña a mi hermano, una migrañas muy fuertes, entonces la subí un día a la azotea llevándola al estado de trance y leyendo ese script, se le quitó la migraña. Para mí eso fue sorprendente, ¿no? Pero como todo joven, lo que más me interesaba eran las regresiones a vidas pasadas. Entonces, durante muchos años de mi vida, tíos, primos, amigos, estudiantes, a todo el que me encontraba en el camino, me acuerdo que hacía reuniones de grupos de personas y los llevaba a todos a estado de trance, utilizaba una vela como punto de abstracción y al que yo veía que era un sujeto propicio para entrar en estado de trance, despertaba a todos los demás y me iban pasando las preguntas que querían hacerle y yo iba preguntándole sobre sus vidas pasadas, iba retrocediendo a la persona para que recordara esas vidas pasadas. Entonces, durante muchos años me dediqué a la hipnosis regresiva, pero como show, como espectáculo, digamos, para divertir al grupo de personas, más no terapéutica. Ya hace más o menos unos 16, 17 años es donde empiezo ya de manera terapéutica, o sea, a consecuencia pues del fallecimiento de un familiar, donde yo quise buscar una solución para el problema que tenía y me encontré con nuestro famoso amigo Aurelio Mejía, que es uno de los máximos representantes de hipnosis en Latinoamérica. Qué amable él, me compartió algunos de sus conocimientos, vi algunos de sus videos y ya ahí empiezo con la parte terapéutica, ¿sí? Mi carrera se impulsó muy rápido una vez que yo dejé la empresa para la que trabajaba, porque yo soy como ingeniero de sistemas, digamos que esa es mi carrera, pero me comencé a hacer a un lado eso y comencé a orientarme directamente a lo que es la hipnoterapeuta, ¿no? Puse mi consultorio y realmente comencé a tener mucho éxito, porque ya había mucha gente que conocía mi trabajo antes de que yo pusiera el consultorio. Entonces, es así como empiezo en esta carrera y uno tras otro los pacientes, después he seguido especializaciones, certificaciones, ya bueno, toda la papelería que hace falta detrás
cuando en realidad, pues bueno, lo que realmente vale la pena es el trabajo que tú realizas y el boca a boca, ¿no? O sea, todas las personas se van pasando la voz y es así como van llegando literalmente, ¿vale? Entonces, en el ámbito mental, en el ámbito de mi carrera profesional como hipnoterapeuta, pienso que soy uno de los reconocidos aquí en Perú. Yo sé que hay varios, pero tengo bastante reconocimiento en esta parte de terapéutica, específicamente en la hipnosis, ¿no? Esa es mi carrera. La primera pregunta espero que haya sido respondida con esa. Sí, doctor. Y quería de repente, antes de darle el pase a Pablo, hacer una pregunta más. ¿Todas las personas pueden entrar, se les puede hacer hipnosis o hay de repente un grupo de personas al que no se le puede hacer hipnosis? Y ¿desde qué edad usted, en su caso, ha sido de repente la edad de una persona más joven o la más mayor a la que le haya podido hacer ese tipo de terapia? Buenas preguntas, muy buenas preguntas. Partamos por el tema de si todos son hipnotizables o no. Yo pienso, ahora te puedo decir, con ya el tiempo de experiencia, que no hay persona que no se puede hipnotizar. ¿Por qué? Porque la hipnosis no es un grado de inconsciencia. O sea, no es que la persona va a perder el conocimiento, como hacen ver en televisión, en show, en espectáculo, ¿no? El tipo de hipnosis de espectáculo, de show, de teatro, en el que tocan a la persona y le dicen, duerme, tú. La persona pierde el conocimiento, la hacen hacer una serie de maromas, de juegos, y después la despiertan y la persona no recuerda lo que ha sucedido. Ese tipo de hipnosis se llama hipnosis de shock. Sí existe, ¿sí? Existe ese tipo de hipnosis. Generalmente hay una hipnosis previa o hay un preámbulo en el que se generan las condiciones para que la persona entre en la hipnosis de shock, ¿sí? En ese estado de profundidad. Pero ese estado de profundidad no sirve para la hipnosis de terapia. Te explico por qué. En este caso, se bloquea la parte consciente de la persona y se expone solo lo que hay dentro del subconsciente. Es por eso que puedes jugar con la información que está ahí adentro, hacer que olvide su nombre, que olvide un número, que imagine una realidad que no existe, pero cuando el consciente vuelve a tomar, digamos, control de la situación, no recuerda lo que ha vivido porque ha estado como bloqueado por unos segundos, ¿de acuerdo? Hay inducción tras inducción tras inducción para mantener a la persona en ese estado de profundidad, ¿sí? Donde se cortan patrones mentales para que la persona cada vez vaya más profundo. Para terapia no hace falta ir tan profundo, ¿sí? La mente solita se va a enfocar en lo que se tiene que abordar, va a estar consciente de lo que le dice el terapeuta, va a estar consciente de lo que dice la persona, va a estar consciente de los ruidos aledaños, pero en algún momento va a dejar de prestar atención a lo que está afuera y se va a concentrar específicamente en lo que se está abordando. Cuando la persona se concentra en eso que se está abordando, ya está en un estado que se llama trance, pero que en algún momento le pusieron el nombre de hipnosis. Pero realmente el estado es un estado que se llama trance y es una onda mental que es bastante más relajada que las ondas alfa, que las ondas beta, perdón, que se llama alfa, ¿sí? El estado alfa es la onda mental o la onda cerebral alfa. En ese estado alfa y entre alfa y teta, que es otro estado mental, es donde comienza a fluctuar la hipnosis. Teta ya es más profundo, ¿sí? Entonces todos entramos en estado de trance. ¿Por qué? Toda persona que tenga capacidad de concentración tiene capacidad de entrar en estado de trance. No hay ser humano sobre la Tierra que no duerma. Si tú tienes la capacidad de dormir, tienes la capacidad de concentrar. Probablemente no tengas la capacidad de concentrarte en algo específico como de repente un trabajo de computadora porque tu área es otra, ¿sí? Pero de dormir puedes. Entonces yo pienso que todos los seres humanos son hipnotizables, ¿sí? Todos. Solo hay que buscar exactamente la fórmula para llevar a esa persona al estado de trance. De repente algunos son visuales, algunos son auditivos, otros son olfativos, de repente otros son gustativos. Van a haber diferentes sistemas representacionales que van a permitir que la persona se abstraiga. Esa es la primera pregunta, ¿vale? Todos son hipnotizados. La segunda pregunta, ¿cuál era la segunda pregunta? El rango de edad. ¿De qué edad? ¿De qué? El rango de edad. ¿de qué edad? Ya. El rango de edad, sí. Es mi opinión personal, ¿sí? Yo tengo amigos terapeutas que hipnotizan niños menores de 7 años. Yo a partir de 7 años para arriba. ¿Por qué? Porque yo considero que un niño hasta los 7 años todavía está en estado receptivo, o sea, está en estado de trance. Su mente está precisamente en estado beta. Está absorbiendo información de todo lo que sucede a su alrededor y eso lo va a ayudar para complementar o generar una personalidad más adelante. Entonces todavía está en estado receptivo.
Todo lo que tú le digas va a funcionar, pero no le va a permitir tomar una decisión todavía porque está en estado de absorción. A partir de los 8 años, el niño comienza a poner en práctica y a decidir sobre sus acciones, ¿cierto? Entonces, en ese momento ya pienso yo que es hipnotizable o se puede trabajar a través del proceso de hipnosis con un niño pasando los 8 años. La edad máxima, algunos dicen 68, otros dicen 70, otros dicen 80. La longevidad se está extendiendo. Ahora, en la actualidad, una persona de 40 años está recién en su juventud, ¿no? Entonces, todavía para llegar a los 80 estamos hablando de que todavía está su mente plena, no hay pérdida de conciencia ni nada. Mientras no haya pérdida de conciencia, mientras la persona esté consciente de su realidad, se puede trabajar en hipnosis. Ya cuando la persona entra en estado senil, cuando ya comienza la demencia senil, comienza a olvidarse, ya no es consciente de su realidad, ahí ya no se puede trabajar hipnosis. O sea, digamos que el límite vendría a ser el estado de conciencia que tiene la persona para poder trabajar. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un autista, lo mismo sucede con una persona que tiene Asperger muy fuerte, lo mismo sucede con una persona que tiene desórdenes mentales. 10 personas que no tienen la capacidad de concentrarse, ya sea por algún desorden mental, no pueden entrar en estado de trance. Creo que son las pequeñas excepciones en el proceso de llevar a una persona en estado de trance. Pero existen otros métodos, como por ejemplo las canalizaciones, ¿sí? Una canalización es la utilización de una persona consanguínea con la persona que tiene, por ejemplo, autismo, y se hipnotiza a esa persona y a través de esa persona se puede ver al espíritu, a la parte energética del joven con autismo, por ejemplo. En el caso de las personas que están en estado vegetal, por ejemplo, que no regresan de ese estado o que están, digamos, en estado de coma, ¿sí? Que están en estado de coma, utilizamos canalizadores. El canalizador, como repito, tiene que ser consanguíneo, puede ser su hermana, puede ser su hermano, su mamá, puede ser hasta un primo, ¿sí? Entonces, a través de esa persona, siempre y cuando tenga la capacidad de entrar profundo en estado de trance, se hace la canalización o se utiliza una vidente también. A veces utilizamos videntes, personas que tienen la capacidad de entrar al otro plano con facilidad, llevamos al estado de trance a esa persona y vemos a la persona que está en estado de coma. Buscamos su parte energética, entendemos por qué está pasando por esa situación y si es posible traerla, la traemos y la persona regresa del estado en el que se encuentra, ¿sí? Entonces hay muchas formas de trabajar con la hipnosis, bastante interesante. Ya es un mundo en el que en alguna entrevista hablaremos única y específicamente todo lo que se puede hacer allá adentro. Doctor, ¿por qué es la hipnosis, por qué es la hipnoterapia la puerta que, según le escuché a usted, termina abriéndole al conocimiento de lo paranormal? ¿Por qué no pudo haber sido, por qué no es para otras personas otra cosa? ¿Por qué es la hipnosis ese estado de trance en el que entran las personas, en donde pueden compartir normalmente las cosas que le han pasado, como un encuentro paranormal, como una abducción o cosas así? ¿Por qué es el estado de trance el que permite eso y no el estado normal de la persona natural? Muy bien. Vamos a verlo de una manera fácil de entender. Vamos a ver así. Este es un plano material, ¿vale? Este es un plano material en el que nos movemos constantemente. Nuestra mente está en una onda mental que se llama beta, ¿de acuerdo? La onda mental beta. En la onda mental beta yo estoy atento a toda mi realidad, a todo lo que me sucede y atento a todo lo que pasa alrededor mío. Mis sentidos son los que me permiten percibir mi realidad y toda esta información viaja hasta mi cerebro, ¿cierto? Mi cerebro tiene la capacidad de analizar la situación, interpretar la situación y va a generar estímulos dentro de mi cuerpo, ¿ok? Este plano material tiene una vibración densa, donde nos movemos con cuerpos densos, ¿sí? Densidad, la vibración y la densidad tienen mucho que ver con el plano en el que habitamos, ¿sí? Un espíritu, para que tengas una idea, es sutil, ya no es denso, porque no tiene masa corpórea. Entonces está en un plano sutil que no tiene la misma densidad que el plano físico, ¿de acuerdo? Cuando nosotros entramos en estado de trance, entramos en una onda mental o cerebral que se llama alfa, ¿sí? La onda mental alfa, y cuando tú cierras tus ojos, pierdes la capacidad de visualizar. Ojo, el estado visual o la capacidad de ver, ¿no? Nos impide percibir lo que hay en el otro plano. Cuando nosotros cerramos los ojos, nos concentramos, entramos dentro de
de nuestra área mental, nuestra vibración corpórea ya no sirve, ya no tiene ningún sentido, porque estamos dentro de un plano sutil, estamos dentro de un plano mental, dentro de un plano etérico, ¿sí? Entonces, dependiendo de la experiencia del terapeuta, porque acá sí tiene muchísimo que ver la experiencia del terapeuta, porque vamos a poner un ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si una persona cuando entra en el estado de trance y tú eres un terapeuta que no tienes conocimiento y la persona te dice, ay, qué extraño, estoy percibiendo o viendo un gusano que se mueve alrededor mío? Entonces, ¿qué es lo que va a decir el terapeuta si no tiene experiencia? No te distraigas con eso que está pasando, eso puede ser distracción de tu mente, sácalo de ahí y enfócate en lo que te estoy pidiendo que te enfoques. Craso error. Ese gusano que tuviste pasar, tu mente le tiene que prestar atención y el terapeuta tiene que prestarle atención a eso, porque eso podría significar la solución al problema que venía a tratar el paciente. Ya en algún momento, cuando hablemos de hipnosis específicamente, les voy a contar ese caso porque es un caso real el que les estoy contando ahorita, ¿sí? Entonces, entras en un mundo en el que todo es visible, ¿vale? O sea, dentro de ese plano mental tienes acceso a la parte sutil a la cual no tienes acceso cuando estás consciente de tu realidad. Tus ondas mentales no te lo permiten, porque tú estás atento a tu realidad. Entonces, cuando ya estás en ese estado de trance, ahí sí se hace visible todo lo demás. Ahí es donde una persona que no cree absolutamente nada, de un momento a otro dice, ay, qué extraño, estoy viendo, qué raro, yo no creo en estas cosas, y te estoy contando algo que me pasó real. O sea, este era una persona ingeniero de minas que su mente completamente parametrada en todo el tema normal, cotidiano, tenía un problema que era, se ponía nervioso cuando hablaba ante las personas, entonces quería corregir ese error. Ya había visitado un montón de especialistas y no podía corregirlo, ¿sí? Se ponía muy nervioso, sudaba, se bloqueaba completamente y lamentablemente ya no salía a exponer por los nervios que sentía. Entonces había pasado por diferentes especialistas y no corregía el asunto. Pero una persona que de abducciones extraterrestres, de platillos voladores, de este tema, pero ni siquiera en figuritas, ¿me entiendes? O sea, no creía para nada. Es más, cuando vino a verme me dijo, mira, te voy a ser completamente sincero, he venido simplemente porque me han recomendado, porque en la hipnosis tampoco creo. Así de simple, ¿ya? Cuando entró en estado de trance, lo primero que vio fue como si hubiera humo, todo gris, ¿sí? Humo alrededor suyo. No veía nada, entonces yo le digo, no te preocupes, a veces cuando cerramos los ojos no vemos nada, ¿cierto? Entonces lo que quiero que agudices son tus demás sentidos, la percepción, la intuición, agudiza el oído, agudiza el olfato, ¿no? La sensibilidad de tu cuerpo, agudiza todo eso y dime en qué lugar estás, en qué espacio estás. Me dices, es rarísimo, pero siento de la izquierda pasos, como si vinieran unos pasitos finitos a mi izquierda. Bueno, voltea hacia la izquierda y fíjate a quién pertenecen esos pasos. Pues lo veo todavía que hace el ademán como si volteara su cuerpo, su cabeza, mientras estaba echado en el sillón, ¿no? Y me dice, rarísimo, yo volteo, o sea, cuando estoy así, ¿no? Volteo hacia la izquierda y eso voltea hacia mi izquierda. Yo volteo hacia la izquierda y eso sigue girando hacia mi izquierda. No puedo verlo. Sé que está ahí, pero no puedo verlo, pero sé que hay algo ahí. Ok, le digo, deja un rato eso congelado, deja eso congelado y vamos a otra escena. Y en esta otra escena tú te vas a empoderar y vas a regresar a la escena y la vas a ver de afuera. Listo, entonces ya hay un método dentro del estado de trance en el que puedes empoderar a la persona para que tenga la capacidad de agudizar todos sus sentidos, ¿sí? Entonces regresa y se queda y me dice, ¿qué? Esto no puede ser. Yo no creo, y perdonen la vulgaridad, ¿no? Yo no creo en estas estupideces, ¿no? ¿Qué es esto? Y le digo, ok, le digo, no te pido que creas, solo cuéntame lo que estás viendo. Pero qué extraño, me dice, veo un ser chiquitito cabezón con los ojos almendrados de color negro y está mirándome con cara de asustado. ¿A qué se parece? Le digo. A una película que he visto hace años. Me dice, es como un extraterrestre, algo así, me dice. Bueno, pregúntale qué hace ahí y comenzamos a interactuar, como sucede en las sesiones, ¿no? Esta persona no creía en nada de eso, o sea, ni para decir, se ha sugestionado y viene con una idea en su cabeza preconcebida y eso es lo que está en este momento manifestando. Ahora, el terapeuta, el buen terapeuta, no va a inducir a la cabeza de la persona a que imagine algo. En todo momento estás preguntando, ¿sí? Por eso preguntas, ¿qué sientes? ¿Cuál es la sensación? Y ahí es donde comienza a visualizar este tipo de cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, este plano es el que permite aperturar nuestra mente y permite que nosotros nos evidenciemos cosas que no vemos en el plano terrenal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo sutil, en un plano sutil, ¿vale? Doctor Prado, una pregunta súper directa. ¿Existen, según su conocimiento, los extraterrestres? ¿Existen los intraterrestres?
Yo compartía junto con Walter y con Carlo André en algún momento cuando escuchábamos las historias de nuestros oyentes, una teoría que obviamente no la debe haber pensado otra persona, a mí se me ocurrió. Yo dije que esto se podría tratar de un tema de dimensiones, que ellos existan en una dimensión diferente a la nuestra, nosotros en una, y que por alguna razón que nosotros no entendemos, quizá chocan nuestras dimensiones por algún momento, y es por eso que no se puede encontrar una evidencia física de estas cosas, porque regresan a su dimensión. Es lo que yo pienso que podría suceder. Eh, Según lo que usted ha visto, ha escuchado, ha experimentado con todas estas personas. Y, y, y estás en lo correcto. Estás en lo correcto, tal cual como lo piensas, ¿sí? Así es, tal cual como lo piensas. Como te explicaba hace un rato, nosotros por nuestra vibración estamos en un plano denso material. Como te dije hace un ratito, el espíritu está en un plano sutil, el extraterrestre está en otro plano también, ¿sí? Hay muchos planos que cohabitan con el plano terrenal, como por ejemplo, alguna vez has escuchado hablar, y esto lo hablan en la sierra normalmente, de los duendes, ¿cierto? Los duendes cohabitan el planeta con nosotros, ¿sí? Pero están en otro plano, en un plano al que no tenemos acceso, ¿sí? Las hadas y en realidad todo el mundo o la fauna de fantasía que en algún momento se escribió sobre ella, es real. Por ejemplo, si ustedes buscan información de Paracelso, ¿sí? Que es el padre de la química de los farmacéuticos, Paracelso escribió un libro en el que él dedicó muchos años de investigación a justamente el mundo sutil que no conocemos nosotros, ¿sí? Ahorita no recuerdo el nombre, por ahí lo tenía apuntado, porque en algún momento llegó esa información a mí. Y este plano es real, cohabita el planeta con nosotros, ¿sí? En algún momento también me he encontrado con personas que han visto duendes, y cuando llegamos a esa parte de su vida donde han visto el duende dice que sí, que cohabita el plano con nosotros, y que ellos lo que hacen es pagar tributos a la tierra, a la montaña, al apu, o sea, viven para la naturaleza, viven de la naturaleza, les brindas les fruto. Pues yo todavía de curioso pregunté, ¿y esa ollita llena de oro de la que hablan de ustedes? Y el texto me dice, no es una ollita llena de oro, dice, no, son cuarzos. Nosotros lo que le regalamos son piedritas bonitas, se las regalamos como prenda al apu, ¿no? Y él estaba muy molesto porque las personas habían cavado en el cerro y habían puesto su casa en el cerro, y lo que habían hecho era taparle precisamente la entrada donde ellos ponían sus regalos o ofrendas al apu. Estaban muy molestas con las personas que vivían en esa casa, como para que tengas una idea. Entonces, esos planos son reales, existen. Lo que pasa es que no tenemos acceso a ellos. Mira, te voy a hacer un Es paréntesis. como si nosotros que vivimos en una tercera dimensión chocáramos con seres de una segunda dimensión y ellos nos vieran como algo paranormal. ¿Algo así sería? Sí, claro que sí. Por ejemplo, para una hormiga, nosotros los seres humanos no somos completamente visibles. Ellos ven pedazos de nosotros. Si ven un zapato parado durante unos cuantos segundos al lado de su casa, ellos van a creer que es una montaña, un objeto, pero no tienen capacidad de vernos a nosotros. Son tan pequeños, tan minúsculos, que nosotros ni siquiera existimos para ellos, ¿sí? Si yo coloco mi dedo en su casa, si pongo mi dedo sobre su casa, ellos van a ver la parte redonda de mi dedo y van a imaginar pues, que es un objeto extraño que está entrando dentro de su espacio, pero no tienen cómo definir lo que están viendo, ¿cierto? Para nosotros es muy parecido, o sea, hay una dimensión, pero no tenemos capacidad de ver esa dimensión. Y aquí quería hacer un pequeño paréntesis. Cuando nosotros somos pequeñitos, venimos con toda esa capacidad de ver, ¿sí? Nosotros vemos, tenemos la capacidad de ver, tenemos la capacidad, o sea, nuestros canales están completamente abiertos. Un niño dice, oye, ahí está mi abuelito. Hoy le iba a abrazar al abuelito, ¿no? Y el abuelito ha fallecido hace días, pero el niño ve al abuelito. Existe. Las dimensiones existen. Y cohabitamos, el planeta lo cohabitamos con ellos, ¿sí? Son parte de este mismo sistema. Los extraterrestres, no me cabe la menor duda, existen también. Entran a través de estas dimensiones a nuestro plano. Es por eso, cuando vas a escuchar historias de extraterrestres, ellos tienen una tecnología que pueden desatomizar a un ser humano, hacerlo atravesar un cuerpo físico, sacarlo del entorno atravesando la pared, ¿sí? Y meterlo dentro de su nave, sacarlo fuera y volverlo a traer, igual hacerlo atravesar la pared para llegar a su cama. O sea, son cosas realmente sorprendentes, pero reales, existen. Doctor, vendría siendo algo así como, bueno, es un ejemplo que la vez pasada planteaba, ¿no? Por ejemplo, que uno esté en su carro por la carretera y de repente ve un animal malherido
lo agarra, lo sube a su carro, lo rescata, lo lleva a la veterinaria, lo curan, le curan las heridas, le dan comida y la persona que lo rescató lo vuelve a dejar en el lugar donde lo encontró. Ese animalito, si es un tigre, un perro, lo que sea, yo me imagino cómo él le contaría a sus compañeros animales lo que le sucedió. Él contaría que fue una abducción, ¿no es cierto? Algo parecido a una. Es eso por ahí más o menos va el asunto de lo paranormal. Buena analogía. Claro, pero habría que ver cuál es el motivo de la abducción, ¿no? O sea, cuál es la finalidad de la abducción. O sea, en este caso tú lo estás ejemplificando como algo bonito, ¿no? Que vas, rescatas, lo curas y lo... Claro, para el perrito podría ser, para el animalito podría ser, es realmente una abducción y que alguien vino y, bueno, un ángel le salvó la vida. Ya está, es la representación. En el caso de las abducciones que nosotros vemos a través de hipnosis, generalmente las personas que vienen a vernos vienen con problemas psicosomáticos, ¿no? Ansiedad, depresión, ataques de pánico, insomnio, traumas, fobias grabadas en su mente, ¿no? Cosas que se están reflejando en su presente y que no pueden contener, no pueden controlar. De un momento a otro comienzan a aparecer y esto pues hace que la persona pierda su trabajo, tenga conflictos familiares, de repente que se enclaustra, no quiera salir. Entonces todo este tipo de cosas que vienen a abordar, que vienen simplemente a ver si tiene un origen emocional, cuando comenzamos a abordar, obviamente con la intención de que tenga un origen emocional, y se salen de cuadros, se salen de contexto y comienzan a narrarte otras historias que para el mismo paciente es sorpresivo, y a mí como terapeuta también me sorprende que en algunos de estos casos precisamente esos síntomas tengan como origen una manipulación extraterrestre. Entonces ahí es donde tú te das cuenta de que ¿cuál es la finalidad? ¿No? Porque yo me pregunté eso, o sea, es más, mi maestro Aurelio Mejía alguna vez decía, ¿no? Imagínate que estos seres vengan aquí a este planeta a comer. Se vendrían desde otra galaxia X, se tomarían todo el trabajo para venir hasta acá solo a comer. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Y es que no necesitan darse eso para venir hasta acá a comer. O sea, ellos han descubierto que a través de estos planos sutiles, lo único que necesitan es manipular el espacio para llegar aquí en cuestión de segundos. Entonces no se llamarían extraterrestres, sino extradimensionales. Bueno, se llama extraterrestre porque no pertenece a la Tierra, ¿no? Podrías llamarlos seres multidimensionales, podrías ponerle cualquier nombre, pero en realidad le llaman extraterrestres porque asumimos que vienen de otro planeta. O sea, el hecho de que los llamemos extraterrestres es porque asumimos que no pertenecen a la Tierra y que pertenecen a otro planeta. Por eso los llamamos extraterrestres. Pero tranquilamente podrían ser seres multidimensionales, que se mueven a través de las dimensiones, como por ejemplo, y esto me lo contó mi hermano, ¿no? Él en Puno un día estaba caminando por una calle, cruzó un pasaje y cuando volvió la cara hacia arriba ya no estaba ni en la calle, ni en Puno, ni nada, estaba arriba en un cerro. Él no tiene la menor idea cómo entró de un lado a otro en cuestión de segundos, ¿no? O sea, era como si hubiera entrado a un portal interdimensional que lo sacó en cuestión de segundos y lo llevó a otro lugar. Entonces, estos espacios existen y por física, por química, como quieras tratar de explicarlo, es muy posible sí que exista algo así, ¿no? Un espacio en el que se pierda en cuestión de tiempo y espacio, se pierda completamente, ¿no? El famoso Triángulo de las Bermudas podría tranquilamente ser un espacio en el que entras y desapareces y apareces en otro lugar, ¿no? Entonces podrían haber explicaciones para eso. Pero vamos, centrémonos un poquito más en lo que sucede dentro de una hipnosis. Estos seres están como alimentándose de la emoción negativa que produce la persona. Y ahí es donde tú te preguntas, ¿por qué? Porque al ser ellos seres sutiles, pertenecer a otra dimensión, moverse en los planos interdimensionales, no necesitan alimento como necesitamos nosotros para seguir generando la densidad. O sea, nosotros para mantener el cuerpo denso funcionando en este plano, la energía que consumimos es de seres densos, de seres vivos. Por eso comemos seres vivos, vegetales que también están vivos. Nos comemos eso para mantener este cuerpo activo en este plano, ¿sí? Pero el ser que está dentro del cuerpo, manejando el cuerpo físico, es un ser sutil también, ¿vale? Que pertenece a una dimensión sutil. Lo que llamamos espíritu no es un ser físico, es un ser etérico, ¿sí? Estas extraterrestres que vienen y se alimentan y manipulan al ser humano, no comen carne, comen energía.
energía sutil, porque necesitan alimentar sus cuerpos de esa energía sutil, no de la forma física, ¿vale? Entonces, entran a nuestro plano, digamos que implantan a una persona, se dividen, se sectoriza a los seres para diferentes razas y se alimentan de eso, comen eso, ¿vale? No les interesa hacerse visibles. O sea, sabemos que están, pero no les interesa hacerse visibles. ¿Para qué? Si yo me hago visible, ya no me puedo alimentar de ti. ¿Con qué permiso? ¿Tú me darías permiso para que me alimente de ti? Si lo que necesito es tu energía negativa, ¿para qué me voy a hacer visible? A mí no me interesa ser visible, ¿sí? Es igual que, por ejemplo, una granja de gallinas. Cuanto menos visible sea el humano, más la carne más suave, o sea, el animal cree que está libre dentro de tu granja y se mueve tranquilo. Tú te encargas de que la granja tenga todas las comodidades, que tenga luz frecuentemente, que tenga su alimento todos los días. Entonces la gallina está feliz. De un momento a otro, ¡plup!, le abduces los huevos. ¡Plup!, le comienza a sacar todos los huevos que pone. La gallina no sabe qué ha pasado, pero los huevos desaparecen. Pero no importa, pues ella está feliz igual y puede poner más huevos. No hay ningún problema, no hay ningún dilema. En eso, plop, 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 comienzan a desaparecer unas gallinas y no saben en qué momento se llevaron a las gallinas. O de un momento entran unas manos y ¡juá!, se llevan a las gallinas por los huevos. No saben qué ha pasado. Comienzan a abducirlas. Pero las demás siguen su ritmo, siguen en su vida porque tienen el alimento, tienen cobijo, tienen luz, siguen en su ritmo, ciegas, sin preguntarse por qué o qué le está pasando. Le pasa a los demás, no me pasa a mí, no importa, me traducir lo mismo. Pero ellos se siguen alimentando. Nosotros no seguimos alimentando de las gallinas, ellos se siguen alimentando de nosotros. El ser humano no necesita hacerse visible para que la gallina siga haciendo su vida normal dentro de la granja, ¿no? El extraterrestre tampoco necesita hacerse visible. ¿Para qué? Si se puede alimentar de nosotros sin que nosotros lo sepamos. Entonces, cuando nosotros entramos dentro del estado de trance, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que ellos están presentes, ¿sí? Y ahí es donde le decimos, oye, sácame el implante, sácame todo lo que me hayas puesto y yo no voy a ser tu alimento más. Ya no quiero ser tu comida, ni tuya ni de nadie, lo decreto en este momento. ¿Por qué? Porque, mira, y acá se simplifica toda la historia. Tú eres un ser espiritual. Tu cuerpo es denso, tu cuerpo es físico, y para tu cuerpo físico hay leyes físicas, ¿no es cierto? Las leyes que tiene cada país rigen a los cuerpos físicos. El espíritu, el cuerpo sutil, el mundo espiritual, el mundo astral, no tiene leyes físicas, tiene leyes universales, leyes astrales. Y hay una de estas leyes que todo ser debe respetar, que es precisamente el libre albedrío, lo que llamamos libre albedrío, ¿no? Entonces, cuando tú en el otro lado haces visible a estos seres, tú puedes exigir, decretar, ¿sí?, que ellos no se alimenten de ti. Entonces, ahí es donde se rompe, digamos, esa conexión. Ellos aceptan, porque son seres inteligentes, no son seres brutos, ¿eh? Aceptan inmediatamente y saben perfectamente que si tú no les haces caso, tú puedes destruirlos. Ellos saben que los puedes destruir. Tienes esa capacidad como ser de luz. Si no acatan la orden, tienes la capacidad de destruirlos, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que ya se hacen dentro del estado de trance cuando estamos ahí, ¿no? Ahora, hay que resolver obviamente también una serie de temas. Si la presencia de ese ser en tu vida es algo que se viene moviendo en el árbol genealógico, o sea, tú te das cuenta que no es un ser que estaba contigo de ahora, sino es un ser que estuvo contigo desde que naciste. Y antes de estar contigo estuvo con tu papá, y antes de estar con tu papá estuvo con el abuelo. Entonces tú ya entiendes que si este ser viene cumpliendo una función en todo ese árbol genealógico, es porque hay un pacto detrás, o hay un contrato, hay un convenio, hay un voto que se ha hecho en algún momento, un conjuro, ¿no?, un decreto. Entonces hay que buscar la información. O sea, dentro de la hipnosis es un trabajo arduo, pero se encuentra toda la información para resolverla. Porque si yo lo resuelvo desde el presente, el ser se va, es muy astuto, no hay problema, se va. Pasa un mes y otra vez regresan de la persona. ¿Por qué? Porque está en su derecho, él cree que está en su derecho, ¿sí? Es igual, yo tengo un contrato contigo, digamos que yo tengo un contrato contigo, ¿no es cierto? O sea, tú me has firmado un contrato en el que, digamos, yo voy a ser dueño de la casa en la que tú vives, me has firmado ese contrato, me la has vendido, tú puedes habitar esa casa, pero yo soy dueño de esa casa. Entonces, todos los que habiten esa casa están bajo lo que yo quiera hacer con esa casa en cualquier momento. O sea, yo puedo decidir lo que sucede en esa casa, porque yo tengo un contrato contigo. Entonces, hay que resolver el contrato. Hay que disolver ese contrato para que ya no pueda yo tener ningún tipo de efecto sobre esa vivienda y sobre los que habitan esa vivienda, ¿cierto? Entonces, todo eso se hace a través del hipnosis, ¿de acuerdo? Doctor, y entonces, si nosotros, según la teoría que usted ofrece, somos parte de un ganado al que se le consume la energía, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa con nosotros cuando dejamos de tener este cuerpo físico? ¿Nos convertimos en seres parecidos a ellos? ¿Simplemente se acaba la conexión? ¿Qué sucede entonces con nosotros cuando morimos? Bueno, hay una teoría bastante interesante que yo estoy manejando no hace mucho,
digamos que a través de los procesos de hipnosis también te conectas con seres espirituales que no son negativos, son buenos, ¿sí? Y a través de ellos también se puede obtener información para tratar de resolver esa duda que ahora te aborda, ¿no? Y entiendo esto. Mira, te lo voy a contar tal cual como lo vi en la escena, tal cual como lo presencié con el paciente, ¿sí? Este paciente se comunicó con él un ser que aparentemente era como un yo superior. Un yo superior es como si fuese yo mismo, pero más avanzado. O sea, ya está en mi futuro, ¿sí? Y está mucho más avanzado que yo. Probablemente ya ni tenga cuerpo físico, es un cuerpo energético completamente. Ese yo superior puede tener no un solo cuerpo, sino varios cuerpos que le sirven como aprendizaje, como si tuviera varios USBs conectados a diferentes puntos de información y después va a recabar toda esa información, recabar todos esos USBs para, digamos, procesar la información que recibe a través de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, este yo superior dice lo siguiente. La persona que estaba haciendo la hipnosis, de la cual en el U-Forum yo mostré un implante, ¿sí? Él era el último implante que muestro en el U-Forum, es un implante de color blanco. Esta persona dice, este ser dice, ¿no? Ustedes son conexiones mías, o sea, son como pedacitos míos recabando información, ¿vale? Ustedes están recabando información solamente. Cuando ustedes terminen de recabar esa información, dejarán sus cuerpos físicos y regresarán a mí, porque son parte de mí. Y a su vez, yo soy parte de alguien más grande, ¿no? O sea, soy parte de otro ser que está más arriba que yo. Y ese otro ser, parte de otro ser que está más arriba todavía. Y finalmente regresamos a la fuente, ¿de acuerdo? Son varias divisiones hasta llegar finalmente al ser humano. Ok. Entonces, cuando nosotros nos desprendemos de nuestro cuerpo físico, lo que hacemos es entrar en el plano sutil, dejar toda la información que hemos obtenido en este plano terrenal, dejamos toda esa información en ese plano, con ese yo superior, volvemos al yo superior o volvemos a un espacio de luz donde procedemos a nuestra siguiente encarnación. Nuevamente volvemos a encarnar en otro cuerpo distinto, no igual al nuestro, completamente distinto, a seguir una experiencia completamente distinta, basándonos en una ley completamente terrenal. Una de las leyes de la termodinámica dice que la materia no se destruye, se transforma. Y es verdad, o sea, el espíritu es inmortal, no se puede morir, ¿de acuerdo? No hay forma de que desaparezca el espíritu, porque no es mortal, es inmortal. Es parte de una energía que toda la vida ha existido, del eterno, del todo, del que llamamos Dios, ¿no? Entonces, este pedacito de energía lo que va a hacer es, cumple su función de adquirir información de acá, entra en el otro plano, sigue su proceso de aprendizaje fuera y vuelve a encarnar en algún otro ser. Puede ser en la Tierra, puede ser en cualquier otro planeta, en cualquier otra dimensión, en cualquier otra forma, ¿sí? Aunque se supone que sigue un ciclo de aprendizaje, igual que en la escuela. Tú no vas a volver de la universidad a primaria, porque ya pasaste por ese proceso, ¿me entiendes? Entonces, como tú vas creciendo en aprendizaje, vas adquiriendo mayor conocimiento, no necesitas regresar a la que ya aprendiste. Entonces, sigue un proceso hacia arriba. Se supone que el final de todo el proceso es incorporarte nuevamente a la fuente, porque así es como la fuente obtiene todo el conocimiento que necesita, ¿sí? Al todo, al yo poderoso, al creador, ¿no? Al arquitecto. Regresamos nuevamente a él, ¿no? Esa es la finalidad supuestamente de la vida. Ahora, se teje una teoría bastante interesante. Cuando un ser, por ejemplo, ha sufrido, digamos, vive en ciertas condiciones y estas condiciones han hecho que el ser humano sufra, en el momento en el que desencarna, sale del planeta Tierra para supuestamente seguir el proceso de su siguiente existencia. Y antes de que pase a la siguiente existencia, lo canalizan estos seres que están alrededor de nuestro planeta. Plum, lo capturan, ¿sí? Como saben que ya produce una energía negativa, lo vuelven a regresar a la Tierra a encarnar nuevamente, sufriendo de la misma forma. Y te vas a encontrar a veces casos dentro de la hipnosis en el que hay una persona que está sufriendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Sigue así como en un bucle de sufrimiento constante, ¿sí? Cuando buscas por qué, encuentras a estas entidades que están absorbiendo energía de esa persona. ¿Por qué? Porque ya la tienen como que secuestrada en este tema de reencarnación, la reencarnación, la reencarnación. El proceso habitual es que reencarnemos. El proceso que no es habitual es que reencarnemos sufriendo todo el tiempo, ¿vale? Ese es el proceso que no está normal, que no es normal, ¿sí? Entonces ahí sí hay involucrados algunos seres, hay contratos de por medio, hay pactos de por medio que se tienen que resolver para que no vuelvas a encarnar nuevamente en una etapa de sufrimiento, sino en un proceso de aprendizaje en el que tú decidas, no decida otro ser sobre ti, ¿me entiendes? Entonces cuando el ser se hace consciente completamente de su luz, sabe quién está adentro,
puede decidir sobre su vida. Como los budas. El Buda decide cuando se muere y decide cuando encarna, ¿sí? Los lamas, los ascendidos, las personas que ya tienen, que están despiertas de conciencia, ellos deciden en qué momento desencarnan y deciden en qué momento encarnan. Es completamente su elección, o sea, no depende de nadie, ¿sí? Entonces todo eso se va viendo a través de la hipnosis, se va entendiendo a través de la hipnosis, y ahí es como comprendemos. Ahora, yo sé que para muchas personas que hemos sido católicas, o que somos católicos, o que somos cristianos, esto pueda sonar como herejía, como blasfemia, podría sonar esto de la reencarnación, ¿no? Porque obviamente la religión es la primera en oponerse a este tema de la reencarnación. Leyendo un poco la vida de Justiniano, entiendes por qué sacaron la reencarnación de la Biblia, ¿sí? Justiniano fue el que decidió qué libros iban y qué libros no iban en la Biblia. Entonces, en el concilio de Constantinopla, ¿no? Ahí decidió qué libros se incorporaban y qué libros no. Y en ese momento él decidió que no iba a existir la reencarnación ahí. ¿Por qué? Porque la reencarnación hablaba de que una persona que ha hecho mal uso de su cuerpo va a reencarnar probablemente con las dolencias de lo que hizo a su cuerpo, ¿no? Si tú afectaste a tu cuerpo de alguna manera, entonces lo normal sería, por causa y efecto, que tú recibas las consecuencias de lo que le hiciste a tu cuerpo. ¿Estamos? Entonces la mujer de Justiniano era una prostituta, que él hizo reina, ¿sí? Entonces no le convenía que se supiera lo de la reencarnación porque eso significaría que ella iba a sufrir y ella se iba a sentir muy mal si ese libro se incorporaba. Entonces decidieron sacar ese libro de la Biblia. ¿Te das cuenta? Entonces más o menos para entender un poquito el porqué. La reencarnación existe. Los Vedas, que son los libros mucho más antiguos que la Biblia, hablan de la reencarnación como un proceso normal de aprendizaje, ¿sí? Los libros sumerios hablan tranquilamente de la reencarnación porque es un proceso normal. Ahora, hablé una explicación sencilla también. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nace un niño con algún desorden mental o que solo tiene unos cuantos días de vida? Y después de ese proceso de haber 3 días de vida, digamos, muere. Ese niño tendría que esperar el juicio final para ser juzgado en ese supuesto concilio por los actos. ¿Qué actos? Si no tuvo oportunidad de demostrar si era bueno, si era malo, si era pecador o no era pecador. Solo vivió 3 días. No hay coherencia en esa explicación de esperar un juicio final, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene el tema. Eso es simplemente una reencarnación, consecuencia de algo que hiciste en tu cuerpo anterior y estás simplemente reparando, porque no es que estás pagando una deuda, estás simplemente equiparando la balanza karmática. Entonces ya tu siguiente existencia te permitirá otro acceso, felicidad, yo qué sé, lo que tú programes en tu vida y lo que vengas a experimentar, que son emociones lo que venimos a experimentar acá, ¿no? ¿Te das cuenta? Doctor, yo consulté con algunas personas antes de esta entrevista y quería saber qué les gustaría a ellos preguntarle, ¿no? A usted. Excelente. Y muchas personas coincidieron en una pregunta que quisiera hacerle. ¿Usted cree en Dios? Y si usted cree en Dios, ¿cuáles son las características del Dios en el que usted cree, doctor? ¿Cómo se llama este personaje? Había un personaje que tenía una perspectiva de Dios que a mí me gusta mucho, pero ahorita se me ha ido el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Yo sí creo en Dios, fervientemente. Yo soy católico de nacimiento, soy cristiano por elección cuando era joven y actualmente no predico ni practico ninguna religión. Sin embargo, mi creencia en Dios se ha fortalecido precisamente a través de la hipnosis, porque a través de la hipnosis es donde he conocido realmente a Dios, ¿no? Un Dios que no juzga, no castiga, no critica, no condena, un Dios que toda la vida da oportunidades, ¿sí? Es un Dios de oportunidades, es un Dios de perdón absoluto, es un Dios que siempre está pensando que los procesos de la vida son simplemente eso, procesos. No hay por qué castigar a una persona por equivocarse, no hay por qué condenar a una persona por equivocarse. Entonces, precisamente mi fundamento, mi creencia en Dios está bastante más fortalecida a través de la hipnosis. Puedo decir que en muchas de mis sesiones ha existido esta fuerza, esta energía, esta luz, que muchos de los pacientes han visto esta luz, han sentido esa luz, y como una paz absoluta, ¿no? Si en algún momento he tenido la suerte, porque a veces trabajamos con espíritus que ya fallecieron, ¿sí? O sea, te encuentras el espíritu de una persona que ya falleció ligada a un paciente. Entonces, en el momento que trabajas ese espíritu, lo ayudas a trascender, a ir a la luz, y le preguntas qué se siente, el espíritu lo explica de una manera muy bonita. Dice, es una luz inmensa, intensa, ¿sí? No quema, pero su sola presencia infunde algo que no se puede describir. O sea, es más que amor, más que paz, más que tranquilidad. Es como si te sintieras en medio de un todo, ¿no? Como si te sintieras en medio de algo que no tiene explicación.
pero definitivamente malo no es, se siente muy agradable, ¿no? Otra persona sintió esa presencia de luz en su cuerpo y lo narraba igual, decía que ella lloraba de emoción por lo que estaba sintiendo y la persona decía, es extraño, pero no puedo decir qué es, no puedo explicar la sensación, dice, ¿no? Pero me desborda, o sea, no hay explicación para experimentar lo que estoy sintiendo, decía ella, no hay palabra que pueda envolverlo. Amor queda corto, decía la chica, ¿no? Pero es algo desbordante, que siento que se expande en todo mi cuerpo y brota por todos mis poros, ¿no? Y supongo que ese es Dios, ¿no? Supongo que Dios es esta fuerza que está en todas partes, supongo que Dios es esta energía que le da sentido a nuestras vidas y que finalmente todo está compuesto exactamente de lo que Él es, ¿no? Protones, neutrones, electrones, quarks, yo qué sé, algunas energías que aún ni siquiera conocemos, ¿no? Yo pienso que todo está constituido de Él, ¿sí? Porque si tú te pones a pensar, esto sólido está constituido exactamente de lo mismo que está constituida mi célula. El universo, una piedra, un cerro, una estrella, está constituido exactamente de lo mismo. O sea, cuanto más profundo vas, encuentras esa esencia divina, ¿no? Ahora, imposible negar su existencia, porque, mira, vamos a simplificarlo. Justo el otro día hacíamos, con un ateo, hacíamos esta comparación, ¿no? Él decía, no existe Dios, me decía él, para nada, no existe, porque obviamente todo ha sido evolución y no hay forma de que exista. Yo le digo, te voy a hacer una pregunta bien simple, le digo. Ese edificio que está ahí al frente, ¿existe o no existe? Sí, claro que existe, es material. Por supuesto, le digo, existe materialmente, de acuerdo. Pero para que ese edificio exista, le digo, no se hizo de la nada. Hubo gente construyendo ese edificio. Obvio, me dice, pues tienen que armarlo. Pero antes de que ese edificio existiera, le digo, hubo un arquitecto que lo pensó, lo plasmó en papel, lo llevó donde un ingeniero, y el ingeniero con su personal levantaron ese edificio. Ese edificio con esa estructura, con esa forma, no se pudo haber creado si antes no hubo alguien que lo hubiese pensado, lo hubiese diseñado, lo hubiese hecho posible. ¿Me dejo entender? Entonces, Dios es eso, le digo, Dios es el arquitecto, el que diseñó todo. Probablemente alguien lo construyó, probablemente quieras llamarlo evolución, probablemente quieras llamarlo salto cuantitativo, el Big Bang, lo que tú quieras, puedes ponerle el nombre que desees, pero hay un arquitecto detrás de todo esto. ¿Cómo sabe tu célula a qué punto de tu cuerpo crecer? Es genética. Ok, ¿cómo sabe el gen hasta qué punto de tu dedo? ¿Por qué tu dedo no sigue creciendo? Porque sabe que tiene que llegar hasta ahí. Porque hay alguien que ha diseñado el prototipo, el molde, para que crezca hasta ahí. Entonces, hay definitivamente un arquitecto. Doctor, yo quiero hacer unas preguntitas antes que Pablo me gane, como siempre. Según su experiencia, doctor, ¿son más los hombres o las mujeres las personas que han sido abducidas? ¿O es un 50-50? ¿O hay algún, no sé exactamente cómo definirlo, de repente algún sexo determinado para poder abducir? Creo que no. No, la verdad no me he puesto a analizar cuántos hombres y cuántas mujeres en mi sesión han tenido este tipo de experiencias, pero si me pongo a analizarlo ahorita, sí, a ciencia cierta, pienso que hay un equilibrio entre hombres y mujeres. En realidad creo que no determina eso, o sea, no hay nada que determine quién es abducido y quién no es abducido. No hay por ahí escuché alguna teoría que decía que el tipo de sangre, el color de ojos, el color de cabello, la raza, yo pienso que no. Es una elección al azar. Es una elección al azar. ¿Sabes por qué pienso que es una elección al azar? Dime. Dígame. No, lo que quería saber es también si es que los extraterrestres, ¿no? Con los que han podido interactuar en las regresiones, tienen sexo o son personas o son seres sin sexo, por decirlo así. No, sí los determina como masculino o femenino. Sí las personas los pueden definir. Sí tienen sexo definitivamente. Dice, este tiene forma de un niño, este tiene forma de una persona ya mayor. Este se nota que es hembra, este se nota que es macho. Sí los determina por sexo. ¿Y cuántas razas has podido, doctor, identificar en todo ese tiempo? Dentro de los procesos de hipnosis, los más comunes son los grises, los que digamos que interactúan constantemente con el humano. Detrás de los grises, en algunos casos, hay los famosos reptilianos, que son unos seres que parecen reptiles parados en dos patas. Detrás de los reptilianos hay otra raza, que son los draconianos, que son los que, digamos, ordenan a los reptilianos y los reptilianos a los grises. Insectoides también me he encontrado últimamente, durante la pandemia,
en el norte, o sea, hay gente del norte que se está comunicando conmigo para hacer sesiones, y gente de Trujillo, de Chiclayo, de la zona del norte, estoy viendo que hay insectoides, ¿no? O sea, acá en Lima al menos no hay, es bien difícil encontrar una persona que te hable de un insectoide, casos muy aislados, ¿sí? Pero en el norte sí, ya he tenido varios pacientes que han tenido conexión con, como me lo describen, es como si fuese una mantis religiosa, ¿no? Con sus brazos largos, puntas así, y cara como de una mantis religiosa. Esa es la descripción del reptiliano, que son los más convencionales. Pocas veces me he encontrado con una raza que se llama arconte, ¿sí? Un par de veces me he encontrado con esa raza, pero el arconte vendría a ser como el líder de todo. O sea, si hablas de un extraterrestre peligroso, digamos que ese sería el más peligroso, ¿no? Es el más antiguo también el arconte, es el que ha estado en la formación de todo, ¿no? Es el que se describe también, los sumerios lo describen, el arconte, y hay figuras y todo sobre ellos, pero son seres muy, muy, muy manipuladores y capaces de adoptar la forma que quieran, ¿no? Y es bien difícil de sacar un arconte. Si te encuentras un arconte en la manipulación de la persona, ya, harto trabajo, no es fácil de sacar. Creo que son las razas más comunes. Por ahí algún amigo me habló alguna vez de uno que parecía como un escarabajo, la verdad yo no me lo he cruzado. Con compañeros que hablamos, algunos han narrado algo como 8 patas, como si fuera un pulpo grande. Bueno, después los parásitos astrales, estos ya pero son parte de nuestro hábitat aquí en la Tierra, ¿no? Pero de parte del astral bajo. Pero extraterrestres son los más comunes, los que más me encuentro, ¿no? Grises, reptiles, creo que es lo más común, en Occidente lo más común, ¿sí? En Oriente creo que es más común el insectoide. Yo la verdad no atiendo mucho Occidente, pero perdón, no Oriente, sino Occidente. En Occidente sí atiendo bastantes personas, ¿no? Y la mayoría son reptiles, grises, los draconianos a veces, como líderes, ¿no? Y se podrían calificar, perdón, y para darte el paso, Pablito, para cerrar esas preguntas cortitas, ¿se podrían calificar como buenos y malos? ¿O en realidad todos tienen un mismo fin, un mismo objetivo? Pienso que como en toda raza, igualito que en la raza humana, existen reptilianos buenos, reptilianos malos, grises buenos, grises malos. Sí, o sea, existen... No todos son malos y no todos son buenos. No todos son buenos ni todos son malos. Igualito que acá. Acá hay humanos buenos, humanos malos. Doctor, ¿usted alguna vez ha tenido una experiencia como las de sus pacientes? ¿Usted alguna vez ha sido abducido, ha tenido algún tipo de experiencia así? ¿Y cómo fue que usted se dio cuenta de que eso sucedió? Para mí me pasó una cosa muy extraña, ¿eh? Yo te estoy hablando hace 2 años aproximadamente. Hace 2 años yo estuve viviendo, o sea, puse mi consultorio en mi departamento, ¿sí? Vivía en un departamento en San Borja y en ese mismo departamento puse mi consultorio. O sea, una de las habitaciones la hice consultorio. Yo atendía dentro de ese consultorio. Y justo la persona que hoy es un amigo entrañable, hoy es un terapeuta también él, pero gran amigo mío, ¿sí? Casi como mi hermano, le digo siempre hermano a él, Gabriel Rivadavia. Con Gabriel, él fue a verme por un caso X, pero yo en realidad no lo atendía a él, yo atendía a su esposa, ¿sí? O sea, su esposa es la que me buscó y con ella empezamos a hacer un tratamiento y empezamos a ver algunos casos emocionales, enteramente emocionales. Pero ella me comentó un día que su esposo, Gabriel, se dedicaba a hacer unas terapias que tenían que ver con energías, terapias energéticas, bioenergéticas se llama su terapia. Bueno, vino a verme por un caso X y dentro del proceso encontramos un arconte, ¿sí? Como te repito, es súper difícil hacer que el arconte te haga caso. O sea, para él nosotros no somos nada, ¿vale? O sea, que un humano le dé una orden a él, te ignora completamente, ni siquiera te habla. Pero empoderando al paciente, haciendo uso del libre albedrío, de la ley del libre albedrío, la ley universal, lo obligamos en contra de su voluntad a sacar el implante que había puesto dentro de uno de los campos energéticos justo en medio de su cerebro, ¿sí? Pero no directamente en el cuerpo físico, sino en los campos energéticos había puesto un implante. Entonces lo obligamos a sacar ese implante al ser ¿cierto? Una vez que ya terminamos la sesión, él terminó agotadísimo, yo también cansado porque fue una sesión bien larga y complicada de resolver, se fue a su casa y yo me fui a dormir. Bueno, ya cerré el kiosco, todo y me voy a mi cuarto, ¿no? O sea, cerro mi establecimiento, cierro mi consultorio y me voy a mi cuarto a dormir. Pero, como, ¿qué serían? Pues 2 de la mañana más o menos, ¿no? Siento una presión en el pecho, algo me apretaba el pecho fuerte, ¿no? Sentía así como parálisis del sueño. Entonces,
abro los ojos y me quedo pensando, a ver, ¿dónde están mis manos? De repente tengo las manos en el pecho, por eso siento la parálisis. No, las manos las tenía a los costados, no tenía las manos en el pecho. Bueno, de repente he comido algo que de repente estoy haciendo mala digestión, pero bueno, haciendo memoria solo he tomado un café y me he comido creo que media tostada. Qué raro, dije, no es comida. Entonces trato de incorporarme, miro hacia adelante y a los pies de mi cama, esa fue la primera vez, y te puedo jurar que vi eso, me quedé con la boca abierta, era un ser corpulento, piernas anchas, ¿sí? Cintura delgada, cuerpo simétrico, musculoso, ¿sí? Todo con puro músculo, el cuerpo grande, con tapado así como con una capucha, y le veía como que le daba la luz por un lado, la cara facetada, o sea, como si fueran cuadriculada, ¿no? Facetada, su cara toda facetada, ¿no? Y solo veía un ojo, ¿no? Entonces yo trataba de entender qué cosa era, ¿no? O sea, si estaba soñando o estaba despierto. Entonces me quedé mirándolo un rato tratando de entender qué cosa era, de si estaba despierto o soñando. Entonces tocaba mi cama, tocaba los alrededores y decía, estoy despierto, no puede ser, ¿no? ¿Y qué es eso que está parado ahí al frente, no? Y estaba parado ahí al frente mío. Y en eso estiró los brazos, estiró las manos y sentí otra vez la presión en el pecho, pero fuerte, ¿no? Entonces mi reacción fue poner mis manos al pecho y disparar como una luz, instintivamente. O sea, yo disparé una luz, es más, ni siquiera lo pensé, salió una luz de mi pecho, ¿sí? El cuarto se iluminó por unos segundos y volvió otra vez a la normalidad. Entonces me paré y comencé a buscarlo, pues no, levanté, prendí la luz, comencé a buscar por todas partes, a la cocina, me metí al baño, debajo de la cama, por todas partes, y me quedé pensando, ¿qué fue eso? Apagué la luz y me puse a buscar otra vez en la oscuridad a ver si lo veía. Y en ese momento recién caí en la cuenta de algo. En ningún momento tuve miedo. Ni un solo segundo. Es más, lejos de asustarme, lo ataqué. ¿Sí? Entonces, posteriormente comprendí que el miedo es, digamos, como el canal, como el vínculo para que ellos puedan sacar de ti beneficios. O sea, si yo sentía miedo en ese momento, frito. ¿Vale? Ahí lo tendría todos los días, pero no todo lo contrario, lo ataqué y en ese instante desapareció. Pero fue para mí lo más cerca que he estado de un extraterrestre, lo más vívido que ha habido en mi vida. Entonces puedo decirte que estas cosas existen. Estaba ahí en mi cuarto, parado al pie de mi cama. ¿Ah? Walter, ¿querías decir algo? Doctor, bueno, yo soy una persona que ha leído un poco, por decirlo así, del tema de los exorcismos, ¿no? Y alguna vez escuché, ¿no? Escuché usted hablando con el doctor Choi sobre la existencia del demonio, por decirlo así. Y yo quiero hacer una comparación de acuerdo a lo que usted ha estado hablando el día de hoy. Si es que para usted un exorcismo puede ser una sesión de hipnoterapia, tal vez, o algo similar, porque normalmente uno cuando ve a una persona que está, se le hace el rito del exorcismo, se le hace todo, todo una, hay unos pasos, ¿no? Es todo un rito. En cuanto a mí la persona como que entre comillas entra en trance, también hace una recopilación, qué pasó, en qué momento entró el ser a su cuerpo, y también, bueno, se sabe que para que una persona sea liberada, como usted también está mencionando, no es que salga en una sesión inmediatamente, ¿no? Si es un daño muy profundo, tienen que pasar semanas, meses, hasta años, ¿no? Y en algunos casos, pues, a veces no sale la entidad de esa persona. Quería hacerle esa pregunta, ¿no? Esa pregunta como para un poco saber su, ¿no? Su opinión, ¿no? Y de acuerdo también a su experiencia. Probablemente sí, porque a la persona se le lleva a un estado de trance a través del cual se va a permitir interactuar con la entidad, ¿no? Dentro de la hipnosis, nosotros creo que abordamos las posesiones desde otro punto de vista, ¿sí? En principio, para que exista una posesión tiene que haber un permiso. O sea, la persona da un permiso a la entidad para que ocupe su cuerpo, porque ninguna entidad puede ocupar el cuerpo de una persona sin su permiso. El permiso puede ser intrínseco o puede ser implícito o explícito. O sea, tú puedes, por ejemplo, la mayoría, ¿no? Invocan a un espíritu para tener dinero, ¿no? En el momento que tú invocas a ese espíritu, pues cualquiera puede hacerse pasar por un espíritu bondadoso y puede entrar en tu cuerpo para que tú, digamos, obtengas lo que quieres, ¿no? Entonces ese es un contrato, es un convenio que haces tú con esta entidad y así es como esa entidad se apodera de ti.
jugando la Ouija, jugando Sarita Sara, jugando cualquier tipo de juego que tenga que ver con la oscuridad, también puede existir una posesión, porque tú sabes perfectamente que eso está cundido de entidades negativas y en el momento de jugarlo estás abriendo la puerta para que él acceda. Si en ese momento hay un espíritu dañino, negativo, va a colarse y se va a apoderar de ti. Lo que la religión en realidad llama demonios, en realidad nosotros no concebimos la posibilidad de demonios, ¿sí? Sino concebimos la posibilidad de espíritus realmente malos, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo de esta manera. Imagina un curandero que tiene mucho conocimiento del otro lado, del plano de la oscuridad, y que se dedica única y específicamente a matar gente, ¿sí? O sea, su trabajo es ese, matar gente, matar niños, hacer el mal para beneficiarse. O sea, él lo único que quiere es dinero, ¿no? Entonces hace todo el dinero que pueda, pero haciendo el daño a todo el que se puede. Entonces, cuando él va a pasar al otro plano, no es que lo van a castigar, pero va a tener que seguir aprendiendo, porque tiene que tomar conciencia de todo el daño que ha hecho. Entonces, a la luz no lo van a dejar entrar. Lo van a dejar en un plano que se llama el astral bajo. En el astral bajo están todas las energías o espíritus que se han desprendido de un cuerpo físico, sea de la raza que sea, están en ese plano astral bajo viviendo toda una experiencia en la que tiene que recapacitar sobre el daño que ha ocasionado, sobre el mal que ha hecho, ¿sí? Eso vendría a ser lo que se simboliza en la Biblia como el infierno, ¿sí? Pues ese vendría a ser el infierno. O sea, no es un lugar en el que se está quemando, sino es un lugar en el que está sufriendo las consecuencias de sus actos. Entonces ese ser no puede ir a la luz, está atorado ahí, hasta que recapacite sobre lo que ha hecho, hasta que se arrepienta de lo que ha hecho, hasta que pida perdón por lo que ha hecho. Y recién ahí van a venir y se van a abrir oportunidades para que él entre haciendo. Entonces, como este ser sabe que no puede ir, su primer instinto va a ser volver a la vida. O sea, si yo no puedo subir, y tampoco quiero estar en este plano de oscuridad, voy a tratar de regresar al plano físico. Entonces, ¿cuándo nosotros nos hacemos visibles para ellos? Cuando bajamos nuestra frecuencia vibratoria. Nosotros no somos visibles porque estamos en una frecuencia distinta. Como ya lo expliqué hace un rato, la densidad de nuestro cuerpo nos hace invisibles para el plano astral. No nos ven. ¿Cuándo nosotros nos hacemos visibles para ellos? Alcohol, drogas, música estruendosa, mala vida, malas juntas, hacen que bajemos nuestra vibración y nos hacemos visibles. O a través de los portales, la Ouija, estos juegos, a través de lo que ellos pueden ver. Nos hacemos visibles. Entonces, en ese momento, basta. O digamos que él aparece para tu lado y te comienza a seducir. Como tiene dominio, conoce el otro lado, te comienza a seducir para que tú de una manera u otra hagas un contrato con él. En el momento que tú haces el contrato, vulneras tu campo energético, se abre la puerta y ¡plum!, se mete dentro de tu cuerpo. Esa es una posesión. Un espíritu posesivo, una posesión de un espíritu dañino, maligno, es bien difícil de trabajar, ¿sí? Bien difícil de trabajar, creo que es uno de los espíritus más difíciles de sacar. ¿Por qué? Porque como ellos saben que nosotros tenemos miedo, él se va a manifestar como un demonio. La persona lo va a ver como si fuera un demonio. Él va a adoptar las formas que quiera, va a maltratar a la persona, va a agredir a la persona por dentro, ¿sí? Pero finalmente se le puede sacar, sí se le saca, ¿sí? O sea, hay forma de sacar a esta energía. Nosotros como terapeutas no apelamos a la fuerza, no utilizamos ninguna energía, ni lo sacamos a la mala, porque sabemos que la persona puede correr riesgo. Apelamos al entendimiento. Ten presente que antes ha sido un cuerpo físico. Ten presente que tiene entendimiento igual que nosotros. Ten presente que es un ser maduro, no es un niño, ¿sí? Entonces puedes apelar a su entendimiento, ¿sí? Entonces ahí es donde tú empoderas a la persona, la misma persona le puede decir, yo no quiero que estés dentro de mi cuerpo, y por más que él quiera, no puede estar dentro del cuerpo, y se le saca, ¿sí? Se le obliga a salir. Y se les da opciones, porque en realidad todos los seres humanos tenemos la capacidad de abrir portales de luz y portales de oscuridad. Todos podemos abrir portales. Cualquier ser humano es capaz de hacerlo, ¿sí? Por eso una maldición y una bendición tiene tanto efecto, ¿sí? Porque nosotros tenemos esa capacidad. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Qué hizo antes de que la luz se haga? Dijo, el verbo tiene mucho poder. Cuando se refiere al verbo se hizo carne, se refiere a que el verbo se materializa. A eso se refiere realmente. Entonces, nuestro verbo tiene mucho poder. Cuando yo digo, abro un portal en este ambiente de luz para sacar toda energía negativa hacia afuera, lo estoy haciendo real, ¿sí? La persona ve que se abre un hueco y que efectivamente todo se está yendo por ahí. Porque ese es el poder que todos tenemos. Pero para que nosotros podamos crear eso, primero tienes que conocerte, saber quién eres. Solo así puedes sacar una entidad también del cuerpo de una persona, ¿sí?
Ahora tú dirás, ¿no? Ok, pero ¿a qué está expuesto el terapeuta, no? El terapeuta debe estar expuesto pues, a que si yo le quito los espíritus que ha puesto un brujo a ese cuerpo, el brujo va a querer hacerme lo que le venga en gana. ¿Por qué no puede hacerme lo que le venga en gana al brujo? ¿Por qué todos los brujos que les he quitado su negocio, por qué no pueden hacerme daño? ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente yo sé quién soy. Sé que tanto puede protegerme mi luz. Que hay acechantes como cancha. Hay un montón de acechantes, pero mientras yo no vulnere mi campo, no hay forma de que entre. ¿Sí? Este es el ser humano y está cubierto por capas de energía. 49 capas de energía cubren el cuerpo humano. O sea, es invulnerable. El ser humano no tendría por qué sufrir de nada, ni tendrían cómo acosarlo ni atacarlo. Pero, ¿cómo se vulneran estas capas? Desde adentro. Yo lo vulnero desde adentro. Mi miedo, mi desconocimiento, mi ignorancia, mis vicios, mis juegos diabólicos, todo ese tipo de cosas vulneran las capas. Es como si las agrietaran, o sea, ese huevo que nos envuelve se agrieta y por ahí se manda lo que sea. ¿Entiendes? Precisamente hace unas grabaciones atrás con nuestros compañeros, yo he tenido la posibilidad de tener algunos encuentros que siento yo son paranormales porque no les encuentro explicación. Y Walter, junto con el compañero Carlos André, que no estaba hoy acá, me decían, oye, pero tú no sientes miedo. Y yo les compartía que no es que no sienta miedo en mi experiencia personal, sino que yo siento que mi seguridad en Dios, y que es Dios mucho más grande, fuerte, imponente, lo que sea, que estos seres, es más grande que mi miedo. No esta seguridad de que Dios protege, Dios te cuida, Dios te respalda. En relación a estos seres, es mucho más grande, creo yo, mi seguridad que el miedo que yo pueda sentir por estos seres. Y aquí viene una pregunta que yo considero, creo es muy importante, doctor. ¿Cuál es entonces, según la teoría que ofrece usted, el plan detrás de todo esto? Porque para nosotros, quizás los católicos, el plan que nos ofrece el catolicismo es más o menos así. Dios crea todo, nosotros por el pecado original tenemos culpa, tenemos pecado, viene el Hijo de Dios, que es Jesús, nos salva de ese pecado, muere por nosotros, y nosotros a partir de creer en Jesús, de creer en Dios y de creer en el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, nosotros nos podemos salvar. En el último instante de nuestro último suspiro, podemos arrepentirnos de todo lo malo que hemos podido hacer y nuestra religión católica nos ofrece la chance o nos dice que podemos ir al cielo, arrepintiéndonos, porque el camino es el arrepentimiento, no el despegarse de esos malos actos que tú has hecho. Una vez que uno se arrepiente, va al cielo y vive en el paraíso con Dios y con todos los seres que han muerto, familiares o amigos tuyos, que has conocido en la tierra y que van hacia el cielo. Y en algún momento Jesús cumplirá su promesa de volver a la tierra y volverá a juzgar a los vivos y a los muertos, porque la iglesia todavía me parece que no llega a un concilio en relación al infierno, sí en el purgatorio, sí en el cielo, mas no en el infierno, porque algunos teólogos dicen incluso que el infierno puede que no exista y ofrecen otras teorías. Entonces, ese es el plan que nos ofrece nuestra religión católica y quizás algo parecido a las otras religiones. Según la teoría que usted ofrece, doctor, porque usted habla acerca de la reencarnación, habla de diferentes seres que no están en nuestra dimensión, es alejado, quizás un poco una teoría de la otra, pero para darle como una estructura, ¿no? De la teoría que se ofrece. Más o menos, ¿cómo se desarrolla? Mira, como yo te expliqué, yo también he sido católico, ¿sí? Digamos, porque mis padres eran católicos, porque mi familia era católica, entonces yo nací en una familia católica y claro, tengo los preceptos de la religión, ¿no? Más adelante, ya cuando tenía 17 años o 20 años, 19 años, entré a la religión bautistas, que son cristianos, ¿no? Donde aprendí mucho de la Biblia, es verdad, aprendí bastante de la Biblia, me gustó mucho la doctrina, cómo compartían, toda la religión cristiana me gustó mucho. Sin embargo, hoy en día, como te digo, tengo otra perspectiva de la vida.
completamente distinta y creo que mi perspectiva tiene mucho que ver con la metafísica, tiene una síncresis de la metafísica, de la gnosis, una mística hindú, un poco de la católica. Creo que es una síncresis de todo lo que finalmente me ha llevado a concluir lo siguiente. Y te lo voy a plantear de la siguiente forma. ¿Qué somos? ¿Un cuerpo con espíritu o un espíritu con cuerpo? Yo creo que somos un espíritu con cuerpo. Walter, ¿tú qué opinas? ¿Un cuerpo con espíritu o un espíritu con cuerpo? Perdón, pienso similar a lo que dice Pablo, doctora. Un espíritu con cuerpo. Ok. Sí. Tal cual. Porque si nosotros sacamos el espíritu del cuerpo, el cuerpo no tiene vida propia. El cuerpo solamente es un vehículo, ¿sí? Solamente es un vehículo que sirve para movilizarse en este plano terrenal. Es como si el espíritu hubiese decidido ponerse un traje espacial y ha venido aquí a la Tierra a vivir una vida terrenal. ¿De acuerdo? Igual que si un ser humano se va a la Luna. Sin traje no puede movilizarse en la Luna. Necesita ese traje espacial para poder habituarse a ese espacio por el tipo de atracción que tiene la Tierra y por la falta de oxígeno. ¿De acuerdo? Necesita ese traje. Entonces, para que el espíritu se mueva en este plano, necesita este traje. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo solamente es el vehículo. El ser verdadero es el que está dentro, el espíritu. Ahora viene una pregunta que yo también me hacía cuando estaba en el catolicismo o en el cristianismo. ¿Quién es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿Cuál es su procedencia? ¿De dónde viene? ¿Sí? Durante los años he llegado a la conclusión que no es nada más ni nada menos que ni siquiera una creación de Dios. Ojo, ni siquiera una creación. Es un pedazo de Dios. Dios hizo al hombre de barro y no tenía vida. ¿Y qué hizo Dios? Sopló en su nariz. Y el ser se animó. El ser vivió. ¿Sí? En la misma palabra está. Entonces lo que hay dentro nuestro es un aliento de Dios, un pedazo de Dios, una microparte de Dios. En pocas palabras, ese ser creador está aquí adentro de nosotros. No está afuera, está aquí adentro de nosotros. Ahora, quiero que pienses en algo. Él es un arquitecto, es un creador, o sea, es un ser que su naturaleza es crear. Él no crea imperfección, solo crea perfección. ¿Sí? Yo, como ser humano, tengo exactamente las mismas capacidades de creación que tiene ese ser, pero en miniatura. O sea, yo no puedo crear un universo como crea Dios, pero puedo crear cosas que están dentro de mi plano. Creo con mi mente, decreto con mi boca, construyo con mis manos. Soy un creador nato. Hace unos cuantos millones de años vivíamos en cavernas. Hoy, mira todo lo que hemos construido. O sea, somos creadores y no vamos a dejar de crear. Vamos a seguir creando. Somos co-creadores de la realidad. ¿De acuerdo? Pero somos seres creadores. Somos dioses en miniatura. Puede sonar a blasfemia. Por ejemplo, si me escucha algún cristiano hablando de esto, me va a condenar por blasfemo, ¿sí? Por decirme que soy un mini dios. Pero con el tiempo yo he descubierto que es así. ¿De acuerdo? Y vamos a esa parte. Entonces, dentro de la Biblia, yo pienso que la esencia real de la palabra es el que nosotros descubramos que el perdón es el último peldaño antes del amor incondicional. Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? O sea, el fundamento real de la Biblia no es el castigo, no es el miedo, mucho menos la culpa, ¿sí? En realidad el fundamento es ese amor incondicional que se muestra en todas las facetas de los apóstoles narrando la historia de Jesús. El amor de un padre, el amor de un hijo, el amor al mundo, el amor a la naturaleza, ¿sí? Un amor incondicional. Tanto es así que Jesucristo, antes de morir en la cruz, dice, sabiéndose que iba a morir a manos de todos los que estaban ahí abajo, después de que lo habían escupido, castigado, maltratado, torturado, flagelado, le habían puesto su corona de espinas, lo habían llevado por todo un camino cargando una cruz, cayéndose, bueno, crucificado finalmente, a punto de morir. ¿Y qué es lo que dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, esa es la máxima expresión de amor incondicional. Se sabe muriendo a manos de todos los que están ahí abajo, pero dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? O sea, pienso que esa es la parte cumbre en ese libro. Esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque el perdón es el último peldaño después del amor incondicional. Y dentro de nuestras terapias, nosotros enfocamos todo hacia el perdón. No importa que te hayan violado, no importa que te hayan matado un hijo, no importa que hayas sido el villano más grande de la tierra, ¿sí? Tú vas a perdonar.
Sé que es imposible de entender ahorita desde el punto de vista material, pero dentro del punto de la hipnosis llegamos a eso, porque sabemos que después de eso lo vas a aceptar como es. Vas a aceptar tu realidad como es. Vas a vivir a plenitud. Y ahora vas a entender por qué. Mira, si lo que hay dentro nuestro es un pedacito de Dios, ¿para qué crees que Dios se ha dado el trabajo de crear planetas con vida y poner un pedacito de Él dentro de estos, yo no sé cómo llamarlos, dentro de estos cuerpos, dentro de estos avatars? ¿Para qué crees que se ha tomado ese trabajo Dios? ¿Para qué crees que viene aquí a la Tierra? ¿Con qué finalidad vendría dentro de un cuerpo físico a vivir una vida terrenal? ¿Para qué? ¿Qué se les ocurre? Bueno, la religión católica nos enseña de que es para compartir las vivencias con los seres humanos y para que los seres humanos nos demos cuenta que Dios sí entiende nuestro pesar en la tierra, ¿no? Que puede llegar a sufrir, que entiende que nosotros sufrimos, que entiende que nos pasan dificultades día a día y que aún así, a pesar de las dificultades del día a día, uno puede sacrificar su vida por los demás a partir del amor. Eso es lo que podría interpretar yo. ¿Tú, Walter? ¿Qué dices, Walter? ¿Por qué crees que Dios se convierte en espíritu y habita un cuerpo físico y viene a vivir una vida terrenal? ¿Para qué haría eso? Yo comparto lo que usted mencionó al comienzo, ¿no? De que tenemos una esencia de Dios dentro de cada uno de nosotros, ¿no? El momento que Dios sopla el barro. Y también lo menciona en el Génesis, ¿no? Que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, la semejanza significa que tenemos las cosas, los sentimientos buenos, el amor, la misericordia, el perdón. La capacidad de ¿no? amar igual que Él. Exacto, ¿no? De que el reto es que no es fácil, ¿no? O sea, ese es el reto, ¿no? O sea, ese es lo complicado, lo difícil de entender. Mira, imagínate a Dios en medio de la oscuridad, el universo infinito, sin absolutamente nada, solamente esta luz flotando en medio de su oscuridad. Y esta luz se pregunta, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Soy bueno? ¿Soy malo? ¿Soy necesario? ¿Innecesario? ¿Qué soy? ¿Qué puedo hacer para demostrarme a mí quién soy? Vamos a resolverlo. Creemos. ¡Pum! El universo en su gran magnitud, ¿sí? Ahora ya está creado todo esto como lo pienso. ¿Qué debo hacer para que en algún momento alguien responda esta pregunta? Voy a crear vida. Crea la vida, ¿sí? Ahora, el Logos universal, el Dios, el todo, crea dos fuerzas, los famosos demiurgos. El demiurgo positivo y el demiurgo negativo, o el demiurgo neutro y el demiurgo negativo. El demiurgo negativo es Baphomet, más conocido como Lucifer, ¿no? Y el demiurgo positivo, o neutro, perdón, es el demiurgo que va a generar o crear toda la vida positiva en la Tierra, en los universos, ¿sí? Entonces ellos dos son los que van a dar la información. Debajo de ellos están los demás seres, ¿no? Los ángeles, los arcángeles, van a estar los dios superiores, van a estar los querubines, todos los demás seres que puedas imaginarte que pueda crear él. Para que en lontananza, a lo lejos, se pierda la información verdadera. Y en algún momento le pregunte a uno de estos seres, ¿quién soy para ti? Y ese ser responderá, tú eres Dios, tú eres el creador. ¿Qué soy para ti? ¿Soy bueno o soy malo? No, tú eres el todo, tú eres todo amor, toda bondad. Genial. Finalmente sabrá quién es, ¿sí? Pero también, dentro de la Tierra, hay una función más interesante y más sencilla que todas estas. Este ser viene a la Tierra para probarse a sí mismo. Yo soy luz, soy sinónimo de amor incondicional, soy todo lo perfecto, todo lo bondadoso, todo lo amoroso que te puedas imaginar. Pero, para yo poder convencerme de quién soy, tengo que probar la oscuridad. Entonces bajo a retarme a mí mismo, a probarme a mí mismo. Prueba la oscuridad para demostrarme a mí mismo el valor de lo que soy. En pocas palabras, vengo aquí a la Tierra a experimentar emociones. Mi misión de vida no tiene que ver con que si voy a ser presidente del Perú, con que si voy a ser el mejor hipnotista que haya en el universo. No, mi misión tiene que ver con emociones, única y específicamente con emociones. Si te pones a pensar, la estructura de este cuerpo físico
está orientada a eso, a experimentar a través de nuestros sentidos nuestro entorno y poder llevar hacia adentro una química hormonal que se va a llamar emoción. Lo que yo siento cuando me asusto es miedo. Ese miedo es algo real, es una química dentro de mi cuerpo que se simboliza como miedo. ¿Quién percibe eso? Mi ser interior. Mi espíritu experimenta el miedo. Agarra ese miedo y lo guarda. Agarra la experiencia y cómo yo reacciono a la experiencia y la almacena. Es tanto así, o sea, venimos solo a experimentar emociones, que el día que nos toque partir de este planeta, nada físico nos llevamos. ¿Qué nos vamos a llevar? Nuestras experiencias de vida, nuestras emociones, es lo único que nos vamos a llevar. Hay personas que mueren con mucha facilidad, ¿sí? Como si fuera un pollito, un derrame cerebral, un paro cardíaco y se va. Y hay otras personas que agonizan un montón para irse, ¿sí? Generalmente las personas que agonizan un montón es porque su espíritu se da cuenta que llegó el momento de partir y que no hizo lo que tenía que hacer, no liberó sus emociones, no soltó su pesar, tiene muchos conflictos, tiene muchas emociones atrapadas, entonces su espíritu se aferra a la vida tratando de mantenerse vivo aún y no puede. Espera al final que venga esa persona con la que tenía conflictos para perdonarse y recién se puede ir, ¿sí? Porque es emociones. O sea, lo único que a lo que venimos a este planeta es experimentar emociones. Eso es todo. Y para poder experimentar las emociones, nosotros estructuramos lo que vamos a vivir. Antes de venir aquí a la Tierra, yo te conocí a ti, conozco a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos y a mis enemigos. Y yo he pactado con todos ellos lo que voy a vivir acá. ¿Por qué? Porque a través de esas experiencias yo voy a poder experimentar la emoción. O sea, para yo poder valorar el perdón, alguien me tiene que enseñar a odiar. Ese alguien que me enseña a odiar, yo ya pacté con él que me enseñara a odiar, ¿sí? Ahora, una vez que esta persona me enseñó a odiar y yo lo perdono, recién conozco el peso del perdón, el significado del perdón, lo importante que es el perdón. Es igual que un niño rico. El niño rico nace con todo lo que necesita, pero él no puede valorarlo. ¿Por qué? Porque nunca ha probado la pobreza. El día que prueba la pobreza dice, ah, caray, yo prefiero estar allá arriba que estar acá, ¿no es cierto? 1000 veces. Recién lo puede valorar una vez que prueba la contraparte negativa. A eso venimos. Nosotros mismos ponemos todas estas pruebas a las que nos vimos sometidos para demostrarnos. O sea, tenemos tanta confianza en nosotros que nos ponemos pruebas súper difíciles con la esperanza de demostrarnos a nosotros mismos que podemos salir del fango por nuestra propia cuenta. Doctor, yo le iba a hacer una pregunta y me parece que con su respuesta anterior me respondió. Yo le iba a preguntar entonces por qué gente como lo que los católicos consideramos santos no nos hablan de estas cosas, no nos comparten estos conocimientos, pero creo que con su respuesta anterior como que me lo responde y creo que va por el lado de que sí nos lo comparten, pero desde otra perspectiva que es del perdón y del amor. ¿No? De esa manera sí nos lo comparten. Ellos cumplen una función, enseñarte, ¿sí? Es nuestro referente. Por ejemplo, en Occidente nuestro referente es Jesús. Todos queremos y aspiramos como espíritus a ser como Él. Entonces, nuestro deseo es cada día ser mejores, cada día tener toda esta capacidad de amor incondicional, para en algún momento tener la fortaleza, al menos a mí me pasa eso, tener el poder que tenía Dios o Jesús de levantar a los muertos, de poder traer a alguien que se murió a la vida nuevamente. A mí me encantaría tener ese poder, ¿de acuerdo? Pero para yo lograr tener ese poder, tengo que identificarme primero como hijo de Dios, como parte de Dios, como un Dios en miniatura. Tengo que saber quién soy, conocer a profundidad realmente qué soy, para poder recién materializar lo que está aquí adentro afuera. Doctor, no es de afuera hacia adentro. Una pregunta medio romántica, medio cursi que quería hacerle. En todo este asunto de la teoría que usted ofrece acerca de todo esto, ¿dónde queda el arte? ¿Qué vendría siendo el arte entonces? ¿El arte? ¿Qué tipo de arte? Porque hay muchos tipos de arte. La poesía, la pintura, porque dicen que el arte es como una expresión del día a día, pero de un punto de vista diferente, ¿no? El arte es como que sale del cuerpo de una manera diferente, no como una actividad normal que uno puede hacer, como un trabajo, como Pero estaríamos, exacto,
Porque si hablamos de arte y enfrascamos o enmarcamos el arte en escultura, pintura, arquitectura, seríamos muy mezquinos. El arte en realidad se puede apreciar en todo, ¿no? Hasta, yo qué sé, en tu manera de hablar estás siendo artista porque lo haces con pasión, ¿no? Pienso que son cualidades, virtudes, características, parte del ser humano, ¿sí? Pero no necesariamente, o sea, bueno, vamos a verlo así. Si el espíritu es la simbología del amor, si el espíritu es ese pedacito de Dios, si el espíritu es el amor perpetuo, incondicional, si es eso, probablemente el arte es la manifestación de ese ser interior, ¿no? Probablemente sea la manifestación del amor, ¿no? La música y todas las cosas que vibren positivo es la manifestación del amor que hay dentro nuestro, ¿no? Por ejemplo, si tú pones a pensar, los grandes compositores, escultores, pintores aparecen más o menos en la época donde se desatan las guerras más fuertes, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, una manera de equilibrar, digamos, las fuerzas oscuras o la vibración negativa es sembrar semillas de luz que puedan, a través del arte, de la música, equiparar, balancear la cosa. Igual ahora, ¿no? Mucha gente despertando de conciencia, la luz comienza a tomar poder, la preocupación por salvar el planeta comienza a tomar mucho poder, a elevar su vibración, ¿y qué aparece? ¡Pum! El COVID, para generar miedo suficiente para nuevamente mantener en equilibrio. ¿Por qué? Porque este planeta, si tú te pones a analizar también, es un planeta dual. El Sol y la Luna representan a este planeta como un planeta dual. Habrá otros planetas que tienen 2 soles, 2 lunas, estaremos hablando de otras cosas, pero este planeta tiene un sol y una luna. Entonces representa la dualidad dentro de la Tierra. Y si lo llevas a algo más profundo, ¿qué representa? Protón, protón, neutrón, y la Tierra el electrón. O al revés, el electrón y el neutrón la Tierra. ¿Sí? Entonces comenzamos a bajar más profundo y encontramos el sentido de por qué es así. Ahora, ¿por qué tiene que ser un planeta dual? Porque tienen que existir las 2 fuerzas moviéndose en este planeta. Tienen que existir las 2 fuerzas. Entonces aquí viene una cosa muy interesante. Y es cuando hace un rato te hablé de este paciente que se comunicó con su yo superior. El yo superior, yo le pregunté, si esta persona tiene contacto contigo, que eres su yo superior, ¿por qué permites que esta persona haya sido manipulada por seres extraterrestres? Porque esta persona ha sufrido tanto tiempo la manipulación de seres extraterrestres. Y este ser me dijo una cosa que me dejó pensando mucho tiempo hasta que encontré la respuesta. Me dijo, es una pantalla necesaria. En ese momento yo no entendí el mensaje. Es una pantalla necesaria, me dijo. Más adelante comprendí con otra experiencia muy bonita que tuve a través de la hipnosis, con una especie de espíritu que ya había alcanzado, digamos, un alto rango y él era consciente de su espiritualidad. Yo le pregunté, ¿es normal que nosotros pasemos por un proceso de evolución? Me dijo, ¿evolución? ¿Qué es energía para ti? Me preguntó ese ser, ¿no? Y yo le digo, bueno, energía, bueno, es ese ser que tenemos aquí adentro, o sea, partiendo de mi filosofía, ¿no? Ese ser que tenemos adentro, un pedacito de Dios, la parte intangible. A ver, te pregunto de nuevo, me dijo ese ser. ¿Qué cosa no es energía para ti? Ahí me hizo caer en la cuenta. Justo lo que les acabo de comentar en un momento. Ah, caramba, le digo, todo es energía. Exactamente. Todo es energía. Entonces, si todo es energía, todo ya existe. ¿Qué necesitas aprender? ¿De qué evolución me estás hablando? Me dijo. No hay evolución. Solamente son procesos de aprendizaje. Tú lo sabes todo. Todos lo sabemos todos. Si somos la luz, somos la fuente. Ese ser no necesita aprender todo. Ese ser ya sabe todo. Todo lo que existe lo conoce, lo sabe. Lo único que necesita es como un juego, como si estuviera armando un juego. Y en este juego somos nosotros los protagonistas, los participantes. Solo estamos siguiendo diferentes experiencias. Entonces, la religión es una creencia. La filosofía es una creencia. La química es una creencia. Los científicos, la ciencia es una creencia. Todos son creencias, parte del juego, nada más. Tienen que existir. Entonces, si existe el bien, existe el mal. Si existen los buenos, existen los malos. ¿Sí? Pero todo es parte del mismo juego. Al final, de repente, ni siquiera existe. Lo único que existe es la neutralidad. Bueno, llegamos al final de esta querida conversación. La verdad que me quedé con varias preguntas. ¿Sabe, doctor Walter, cómo me siento? Como si toda nuestra vida hubiéramos estado en un salón de colegio y la profesora nos ha pintado cómo es un árbol y no nos permiten salir al patio a ver cómo es el árbol.
y nos dicen el árbol es así, es así, es así, es así, y nos dan ellos las características o su propia interpretación de lo que es, pero no nos permiten salir al patio para verlo por nosotros mismos. Así es, Algo así siento que es, ¿no? tal cual. Esa manera de encerrar el conocimiento y no permitirnos conocer un poco más dejarnos interpretar por nosotros mismos. La verdad, ha sido un Yo doctor, dilo, solamente, Walter. solamente quería completar lo que estás diciendo para hacer también la idea y también ya para darle paso al doctor. Es que es cierto, no creo que cuando alguien cuestiona las cosas es mirado mal. Es como que prácticamente, ¿cómo se puede decir, no? Vetado, no es mal visto, está loco, desde pequeño, ¿no? Si tú vas a un nido y le contradices a la profesora cómo está explicando la clase, ya estás visto como una mala persona, una mala influencia. Exacto. Entonces, es así, ¿no? Creo que ahora los tiempos van avanzando, tenemos mucha información a la mano, mucha tecnología. eh, Creo que también ahora nos vamos conociendo, vamos compartiendo experiencias similares, porque así como el doctor ha tenido sus experiencias, Pablo ha tenido sus experiencias, yo he tenido mis experiencias, y que posiblemente también pues ya más adelante las podamos compartir y seguir enriqueciendo esto, ¿no? Que yo de verdad, doctor, le agradezco por su tiempo, le agradezco por la cátedra que nos ha dado, definitivamente, porque yo sé que es muy complicado poder explicar todo esto en una hora y media o casi 2 horas, ¿no? Pero de mi parte, doctor, animarlo a que siga dando, a que siga investigando, a que siga generando material, informando y esa es su casa, ¿no? Cuando quiera volver, siempre la vamos a recibir con los Yo brazos encantado. abiertos. Encantado, chicos. Yo les agradezco de verdad sobremanera todo lo que, bueno, el tiempo que me han permitido expresarme. Yo sé que ha sido en realidad hay mucho más por hablar, pero realmente el tiempo corto. No sé si me permiten, quiero invitar a tus oyentes o a las personas que estén interesadas a buscar información. Yo tengo bastante información colgada en mi canal de YouTube, que es Hipnoterapia Prado. Ahí pueden encontrar cualquier cantidad de información relacionada a los temas de los que conversamos. En mi canal de Facebook también, ahí pueden encontrarme como Hipnoterapia Prado. En mi canal de Instagram también pueden encontrarme como Hipnoterapia Prado, ¿sí? En mi página web también como Hipnoterapia Prado. La próxima semana, el 16 y 17 de sábado y domingo de la próxima semana, estamos llevando a cabo precisamente un taller en el que vamos a hablar de toda la influencia de las energías, ¿no? O sea, cómo influye el mundo energético en la vida de una persona, ¿no? En ese taller vamos a hablar de eso y cómo poder nosotros defendernos de estos ataques de diferentes energías alrededor nuestro, con hipnosis, con autohipnosis, con algunos otros medios con los cuales podríamos resolver esta situación. Y en febrero, la primera semana de febrero, estamos iniciando el curso básico de hipnosis terapéutica, ¿sí? Para nivel 0. O sea, las personas que nunca en su vida han hecho hipnosis van a poder aprender a través de ese primer curso que vamos a dar en este año, ¿no? Porque ya lo venimos dando desde hace 2 años, pero es para el nivel número 1, para las personas que no saben nada y no sé si quieren aprender a utilizarla y aplicarla, ¿vale? Muchísimas gracias, doctor Prado. La verdad, para nosotros es un honor tener a alguien tan importante como usted en este espacio pequeñito, humilde, sencillo. De verdad estamos muy contentos de haber conversado con usted. Espero en el futuro poder conversar de otras cosas, de vidas pasadas, de cosas así, que me parece un tema súper interesante. Y bueno, queridos oyentes, recuerden que pueden seguirnos por el Facebook Habla Pablo, el Instagram hablapablo.podcast. Envíennos sus historias al correo electrónico y muchas gracias por escucharnos. Yo sé que muchos de los que nos van a escuchar deben haber pasado un muy buen momento como lo hemos pasado nosotros también y como siempre nos quedamos con ganas de saber mucho más, ¿no? Por más que creo yo que uno sea católico o de otra religión o no cree en nada, escuchar este tipo de teorías, de investigaciones de gente que se ha tomado el tiempo de investigar y no solamente lo dice por decir, sino es que son personas que se han dedicado a esto, es interesantísimo escucharlo. Muchísimas gracias una vez más, doctor Prado, gracias a nuestros oyentes. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hasta luego.